se lleva a la práctica, ¿no? Desde ya alineamientos más experienciales, desde cómo se ha articulado en Latinoamérica. Muy bien. Comparto. ¿Pueden ver bien el video? O sea, el video del PPT. Sí. Gracias, Matías. Sí, profe, se ve bien. Vamos a compartirlo. Muy bien, vamos a hacer un análisis breve, ¿no es cierto?, de lo que fue la clase pasada. La clase pasada vimos lo que significa conceptualmente las terapias ocupacionales del sur. Establecimos básicamente las nociones éticas, las nociones prácticas, ¿no es cierto?, desde cómo se articulan también las terapias ocupacionales, cuáles son los posicionamientos profesionales al respecto. Nacieron bastantes dudas por parte de usted en función de cómo aterrizar esta práctica que es bastante o sea, bastante ideal, ¿no es cierto?, desde el punto de vista también emancipatorio, desde el punto de vista de la justicia, cómo llevarlo a la práctica en un contexto, ¿no es cierto?, específico, en una práctica situada. Hablamos cómo este ejercicio particular sobre el poder visualizar elementos de una terapia ocupacional del sur, entendida esta como metafóricamente como una forma emergente de hacer una terapia ocupacional desde el oprimido, desde la segregación, desde la exclusión, básicamente, invitando hacia una modalidad y una práctica liberadora. Visualizamos, ¿no es cierto?, que los componentes éticos, los componentes discursivos están a la base como primera línea de poder visualizar precisamente esta forma de llevar a cabo esta terapia ocupacional. Pero ahora, más allá del componente ético, más allá del posicionamiento que podemos tener discursivo en una institución, ¿cómo es que, ¿no es cierto?, vamos a paso a paso visualizar elementos que vayan y conduzcan hacia la transformación social de nuestros contextos para poder aplicar acciones que sean territorialmente, culturalmente positivas, asertivas, transformadoras, dignificantes, ¿no es cierto? Y por último, generadoras de bienestar colectivo hacia los sujetos o las comunidades en donde nos encontramos. Para eso hoy día vamos a hablar, ¿no es cierto?, sobre el origen latinoamericano y particularmente sobre el origen brasileño, que contextualmente es lo que más también nos invita y donde la terapia ocupacional social o la terapia ocupacional del sur tiene como su componente más específico. Estoy hablando de Brasil. Ay, esperen un momento. Muy bien, vamos a entender que la terapia ocupacional social es como concepto, se origina en Brasil, ¿no? Y pudiésemos hablar de que también es la piedra angular respecto de cómo se posiciona, ¿no es cierto?, esta noción de terapias ocupacionales del sur, que básicamente viene a homologarse desde el punto de vista conceptual a partir de las propuestas metodológicas y epistemológicas de Bonaventura de Sousa Santos, ¿no?, que lo mencionamos la clase pasada respecto de las epistemologías del sur. Pero originalmente no se llamaba terapias ocupacionales del sur, eso fue una conceptualización que vino a promulgarse a partir del 2000 en adelante, sino que antes se visualizó de manera distinta y conceptualmente como una terapia ocupacional social. Una terapia ocupacional social que sin duda tenía que tenía un componente bastante crítico, tenía un componente bastante díscolo respecto también del posicionamiento profesional imperante en el momento en cuando se empezó a determinar. ¿Y cuándo inició este proceso? Esto inició básicamente por allá por los años 1974, en un contexto de movilidad también importante a nivel latinoamericano político, en donde existía, ¿no es cierto?, una postura dictatorial emergente, que ya lo vamos a ver. Se posiciona esto básicamente ligadas desde el principio de la práctica psiquiátrica democratizadora o democratizante o democrática, que se establece en Italia a participación de las cátedras de Franco Basaglia, psiquiatra, que propone, ¿no es cierto?, que la psiquiatría tiene que vincularse desde otros puntos de vista, desde una liberación, propone conceptualizaciones que vamos a ver más adelante, que invitan precisamente a los dispositivos de salud
a transformar su mirada desde la transformación y desde el bienestar subjetivo que pudiesen también estar entregando a partir, ¿no es cierto?, de las nociones conceptuales y de entendimiento sobre el bienestar, la salud, la psiquiatría. Por tanto, esta terapia ocupacional social se basa desde una propuesta y necesariamente desde una articulación crítica, ¿no? Entendiendo la crítica, la mirada crítica, como la posibilidad de reevaluar las concepciones epistemológicas, las creencias situadas, los aspectos racionales, y en contra particularmente de la articulación de instituciones totalizantes. Instituciones totalizantes que vamos a, de alguna manera, eh, enfocar solamente en la articulación, ¿no es cierto?, de los complejos asilares de salud mental, de los manicomios, porque desde ahí nace, ¿no? Vamos, queda fuera, ¿no es cierto?, del análisis histórico incluso, y experiencial y de acción, aquellas instituciones totalizantes como son las de infancia, como son las cárceles, que también pudiesen seguir y pudiesen establecer un criterio similar para su establecimiento y producción desde el punto de vista del conocimiento y la práctica. Entonces, como hemos visto, como hemos repetido, las terapias ocupacionales del sur básicamente establecen componentes que necesariamente tienen que ver con la responsabilidad ética y con una práctica coherente. Pero práctica coherente ¿en base a qué? Aquí realmente lo que nos tenemos que basar y donde nos situamos es en base a la percepción, a la perspectiva de derechos humanos, en base a la perspectiva de bienestar, en base a la perspectiva de dignidad, mejor dicho, en base a la perspectiva de, de goce fundamental para el desarrollo global, ¿no es cierto? Y para que las personas puedan estarnos en un contexto de bienestar subjetivo a nivel comunitario, donde se favorezca la participación, la educación, la vivienda, la salud, el tiempo libre, el ocio, en contextos medioambientales que también sean positivos, ¿no es cierto?, para el desarrollo humano. Este, estos derechos humanos es también la perspectiva ética que debemos tener en base al posicionamiento que vamos a situarnos. Porque finalmente desde ahí están las claves para poder articular también todos los elementos relacionados con las formas diversas que van a aparecer dentro de los contextos de trabajo. Finalmente también tiene que ver con una coherencia práctica que se da desde los fundamentos epistemológicos de la ocupación. A ver si aquí alguien me puede aportar y puede ayudar en relación a entender más o menos cómo es que desde las terapias ocupacionales del sur, desde una responsabilidad ética y desde una responsabilidad coherente, vamos mirando también estos fundamentos epistemológicos de la ocupación respecto precisamente de la filosofía de la ocupación, porque que está instaurada desde el punto de vista filosófico desde el 1800. ¿Cómo creen ustedes que eso se establece? Daniela Asensio, si puede activar el micrófono o escribir en el chat. ¿Cuáles son los principios o los fundamentos epistemológicos de la ocupación, ¿no? De la filosofía ocupacional, esa que trataba de Pinel? Desde donde se articuló nuestra formación desde el punto de vista filosófico. Daniela, ¿estás por ahí? Si puedes escribir, si es que no tienes micrófono. Muy bien. El resto de los estudiantes recuerden que también pueden ir precisamente escribiendo y colaborando. Muy bien, Daniela, ahí te leo. Práctica humanitaria, ¿no es cierto? Tratamiento moral, pregunta Catherine, correcto, estamos hablando del establecimiento de tratamiento moral. Recuerdan que se posicionó una perspectiva, ¿no es cierto?, y una filosofía de la ocupación para poder también establecer lo que tiene que ver con práctica humanitaria, que tiene que ver con aspectos, ¿no es cierto?, que tengan que ver con la dignidad, precisamente, que se establecen desde el interés del individuo, desde la persona,
siempre situándolo desde el individuo, pero también muy respetuoso, ¿no es cierto?, porque tiene que ver con la liberación también. Tiene que ver también con una propuesta similar a la de un siglo después, ¿no?, que tiene que ver con la liberación de las cadenas. Pero esta vez son cadenas psíquicas, esta vez son cadenas que están no a la base de una práctica específica y concreta de inhumanidad, sino a partir y avaladas por una ciencia racional occidental que establece y determina, recordemos Nice, que dicho sea de paso es súper necesario probablemente verla hoy día para ir entendiendo también cómo es que se articula la terapia ocupacional social en Brasil. Porque se da precisamente desde esta dicotomía. La terapia ocupacional entonces, los años 70, establece y entiende que particularmente tenemos que trabajar como salubristas. Se establecen los tratados, ¿no es cierto?, la Declaración de Derechos Humanos, el Tratado de Alma Ata, que de ese tiempo ya está articulado como declaración de gobierno, la proliferación también, y el aparecimiento de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, los derechos humanos, el fundamento de la ocupación, vendrían siendo nuestras prácticas éticas coherentes, vendrían siendo nuestras formas, ¿no es cierto?, de poder fortalecer o más que fortalecer, argumentar nuestra práctica desde el punto de vista sanitario. Sin embargo, ¿qué es lo que se visualizaba en Brasil en esos tiempos, y me atrevería a decir en gran parte de América Latina, inclusive hasta hoy en día? Básicamente la terapia ocupacional funciona como un instrumento de control y opresión, ¿no? Y funciona desde ese punto de vista porque existen valores que se posicionan desde el discurso profesional hacia, ¿no es cierto?, la alteración conductual, hacia la posibilidad conductual que tienen ciertas personas en un contexto particular. A esto la vamos a llamar, ¿no es cierto?, instituciones totalizantes, y este es un argumento que escribe Erving Goffman, que es sociólogo, quien define, ¿no es cierto?, que básicamente son condiciones de vida en donde una persona particular no tiene capacidad de decisión y se articulan desde un bien superior que tiene que ver con una característica formal ligadas a un bien común que tampoco van a estar establecidas por el colectivo, sino que van a estar determinadas, van a bajar, ¿no es cierto?, como máximas valóricas preponderantes asumidas, ¿no es cierto?, desde lo ideal. Por eso hablamos de instituciones totalizantes cuando vamos a describir a las cárceles. ¿Por qué no vamos a permitir, por supuesto, que una persona que comete delitos y crímenes vuelva a cometerlos? Por tanto, hay una reforma conductual que no tiene que ver con la decisión de la persona, sino que tiene que ver con lo que moralmente como sociedad decidimos que él tiene que desarrollar para volver, ¿no es cierto?, a la libertad. Y cuando no existe delito y existe una desviación de conducta que no posibilita que la persona pueda trabajar, que posibilita un sufrimiento recurrente, que posibilita un malestar biopsicosocial dentro del contexto de esa familia, también se traspasa a esa persona a un centro totalizante, donde nuevamente estas características, por decirlo de alguna manera, eh, morales absolutas, ¿no es cierto?, recaen sobre la necesidad de desarrollarse porque por algo, ¿no es cierto?, están en ese sistema, y desde ahí los profesionales, más que establecer, ¿no es cierto?, una forma de articulación, de trabajo, de liberación en base a historias, en base a conocimiento, en base a visualización del otro como tal, se posiciona en una forma jerárquica de poder en donde traemos de forma explícita en la minoría de las veces, pero implícita siempre, esta jerarquía, ¿no es cierto?, y esta visualización o esta transmisión de valores dominantes que perpetúan finalmente, ¿no es cierto?, la condición por la cual llegaron las personas, hablando particularmente de las instituciones totalizantes o manicomios en salud mental. Hasta acá va quedando claro más o menos cuál es la lógica, ¿no? Vamos entendiendo que finalmente cuando hablamos de rutinas, cuando hablamos desde la producción de un ser social y ocupacionalmente dócil y apto para el encierro involuntario, ¿no? Es decir, que la persona sea capaz de soportar condiciones de encierro, que sea capaz de soportar no tener voluntad respecto a las decisiones de cuándo almuerza, de cuándo come, de cuándo quiere decir algo porque no le parece o quiere esgrimir alguna injusticia que piensa, ¿no es cierto?, y entiende y siente que está sucediendo con él. No hay cabida respecto, ¿no es cierto?, de esas opciones, porque en definitiva lo que se busca es una máxima eh,
conductual se busca una idealización respecto de lo que debiese ser esa persona en ese contexto, ¿no? Algo totalmente fuera de la realidad en relación a lo que uno visualiza, ¿no? Entonces, el profesional, ¿qué es lo que hace? El terapeuta ocupacional en un contexto de unidad psiquiátrica aguda. Va, ¿no es cierto? Y trabaja desde una visión biomédica, desde una visión hospitalaria, ¿no es cierto?, para favorecer, ¿qué cosas? Actividades de la vida diaria, rutinas, que son básicas, instrumentales, ¿no es cierto?, que tienen que ir con el lavado de dientes, o una institución geriátrica, vámonos para el adulto mayor, es lo mismo. Lavado de dientes, aseo, vestuario, higiene, alimentación, sueño, utilización de celulares, utilización de mecanismos de comunicación, traslado, etc. Todos, ¿no es cierto?, dados desde un contexto de funcionamiento ideal. Finalmente, la ocupación se ve como un instrumento de adaptación en base a una perspectiva biomédica, ¿no es cierto?, de la situación de salud. Hay una desadaptación específica y la terapia con la ocupación entonces van a resolver ese problema. Talleres, ¿no es cierto?, de manejo del estrés que tienen que ver con técnicas de arteterapias vinculadas para que las personas y los usuarios puedan, de alguna u otra forma, por supuesto, minimizar niveles de ansiedad, minimizar niveles de angustia, que les permitan también a ellos poder adaptarse a un sistema totalizante, ¿sí? O sea, la terapia ocupacional sirve, por supuesto que es efectiva, por supuesto que genera bienestar subjetivo en la persona en el contexto, pero obvia todos los componentes éticos y valóricos que están a la base de los fundamentos de la ocupación y los fundamentos de los derechos humanos, ¿sí? En base a la posibilidad de opinión, de dignidad, en base a la opción también de vida plena, de establecimiento de la propia voluntad. Sin ir más lejos, ¿no es cierto?, Chile particularmente es un país que todavía, por ejemplo, tiene la figura de interdicción, que es, ¿no es cierto?, cuando un juez, en base a argumentos médicos, establece que la persona, ¿no es cierto?, ya no tiene juicio de sí mismo, por tanto, todo lo que tenga que ver con sus decisiones económicas, jurídicas, de derecho, están y van a estar custodiadas por una albacea, que es un representante legal que va a decidir por esa persona, ¿sí? Eso otros países lo han resuelto de maneras, por supuesto, mucho menos dictatoriales en términos de negarle la conciencia y la capacidad de juicio de un ser humano, que también se puede dar, ¿no es cierto?, en un contexto, por supuesto, de demencia avanzada, que se puede dar en un contexto de una discapacidad específica profunda, pero que de alguna u otra manera también desconoce la diversidad respecto de las opciones, y desde ahí el abanico de oportunidades en donde se puede establecer la interdicción también va a depender de la jurisprudencia, que es la historia legal que existe en base a las decisiones que se han tomado, y digamos, ¿no es cierto?, que no siempre las decisiones van a estar ligadas y tomadas en base a la visualización de la experiencia humana, sino básicamente a un elemento racional que tiene que ver con la caracterización de un ser humano adaptado en un contexto funcional. Respecto a esto, queda claro, ¿no es cierto?, cómo tenemos que visualizar esta idea de responsabilidad ética y práctica coherente. Araceli, ¿qué opina? Hola, profe. Ah. No sé, me cuesta un poco cómo hacer el vínculo. Ya, ¿qué vínculo le cuesta hacer? Me interesa que podamos conversarlo porque es importante cómo... Sí, de cómo estos conceptos llevarlo a la práctica con un usuario. Ya, perfecto, claro. Pero ahí con lo que usted decía, como en centros geriátricos. O sea, finalmente la estructura está establecida, y que nosotros hoy día aquí en segundo año o en tercer semestre estemos pensando, no sé cómo lo llamamos a la práctica, yo creo que ya de por sí es súper positivo. Creo que finalmente, como se establece en la diapositiva anterior, los principios de transformación se dan particularmente y esencialmente en base, ¿no es cierto?, a las propuestas de miras críticas. Y las miras críticas tienen que ver con el cuestionamiento, y el cuestionamiento da paso, probablemente, a la resolución del problema. Como les comentaba en la clase anterior, no hay una receta concreta en forma de una manera de decir, esto se hace así, pero sí hay elementos centrales que pueden servir para poder establecer, generar de manera crítica elementos conceptuales que permitan la transformación a futuro, ¿sí? Y eso es lo que estamos visualizando hoy día.
En el ejemplo de Brasil, ¿no es cierto?, estamos visualizando cómo de alguna u otra manera esta práctica necesariamente se tiene que basar desde la perspectiva de derechos humanos, desde la filosofía de la ocupación, esa transformadora, esa que se establece inclusive en la segunda crisis de la terapia ocupacional. Y hacemos como esta vinculación en torno, ¿no es cierto?, a la terapia ocupacional como un mecanismo de opresión y control en cuanto a las instituciones totalizantes, que es desde donde nace la terapia ocupacional en Brasil, la terapia ocupacional social en Brasil. Nace desde la institucionalidad, nace desde la salud mental, desde los manicomios. ¿Por qué? Porque se visualizaba precisamente que las personas que estaban en un contexto de encierro, que muchas veces tenían condiciones políticas, ideológicas, de experiencia distintas, estaban amarradas desde una perspectiva racional a condiciones psicopatológicas que no lo eran. Entonces la transformación, por ejemplo, de finalmente establecer elementos desde la dignidad, desde el bienestar y la salud, a propósito de la dignificación de un colectivo, no de una persona en particular, de un entramado complejo, va a visualizar, ¿no es cierto?, y va a hacer emerger una práctica que territorialmente va a ser muy distinta a la que se pudiese situar, ponte tú, en Chile, en Puerto Montt, acá. O puede tener quizás algunas similitudes. Pero las similitudes van a estar particularmente precisamente en esos conceptos, en esas articulaciones conceptuales, en esas articulaciones que son mucho más desde el orden epistemológico, ¿no? ¿Por qué? Porque la mirada crítica aquí es la que es la base para poder generar cambios, ¿no es cierto?, desde el punto de vista humano. Porque los conceptos, las teorizaciones existen, entonces hay que tomarlas para poder desde ahí defender también estas ideas. Y finalmente esta dicotomía entre lo ideal y lo real vaya desapareciendo, porque finalmente tanto la perspectiva biomédica como la perspectiva biopsicosocial, como la perspectiva occidental o las epistemologías ocupacionales del sur de alguna manera apuntan también a la mejoría. Una desde una perspectiva bastante individualista, ¿no es cierto?, racional, específica, empírica, medicalizante, naturalista, y todo lo que podemos establecer desde el punto de vista crítico, pero también su bien y su objetivo final es el bienestar, es poder como contribuir al progreso en base al orden, en base a la dignificación, en base a que las personas que habitan en ese contexto tengan condiciones de vida más o menos idóneas, pero se, se extrapola, ¿no es cierto?, en base a precisamente estos determinismos y estas necesidades de homogeneización que atomizan, ¿no es cierto?, el tejido social y que analizan desde lo particular y buscan generar una respuesta hacia lo general. Por su otra parte, las propuestas territoriales, las propuestas, ¿no es cierto?, que están a la base de una terapia ocupacional emancipadora, liberadora, que están, ¿no es cierto?, desde el ocupar a la ocupación como un elemento transformador, se dan no desde esta dicotomía, o sea, no de, claro, desde esta dicotomía o de esta atomización, ¿no es cierto?, del tejido social, sino al contrario, sobre los relatos colectivos, sobre las posibilidades de articulación compleja que puede tener un organismo, un grupo en específico, para poder, ¿no es cierto?, ir superando las condiciones que por sí solas van apareciendo en base a necesidades que se plantean desde la historia de las personas, desde el conocimiento de las personas y desde la posibilidad de hacer de esas personas en el contexto donde se encuentran. Entonces esta dicotomía es súper evidente y súper normal desde el punto de vista general, desde que se visualiza en todos lados, ¿no? Lo vas a visualizar cuando hagas una terapia ocupacional en un contexto de trabajo en un RBC, en una Teletón, en una escuela también probablemente, ¿no? Y se da también desde los objetivos de cómo se plantean y cómo se visualiza el rol profesional, ¿no? Cuando el rol profesional se visualiza precisamente de esta necesidad de adaptación conductual individual para favorecer la adaptación, ¿no es cierto?, de ese ser humano en ese contexto específico, entonces estamos utilizando la terapia ocupacional como un instrumento, ¿sí?, como un instrumento de control social que va a favorecer, ¿no es cierto?, ciertas adaptaciones. ¿Qué es la práctica de la terapia ocupacional? ¿No es cierto?, en gran medida también en cómo se desarrolla. Pero tener una visión crítica necesariamente va siempre a, utilizando las mismas herramientas, utilizando estas mismas formas, ¿no es cierto?, de instrumentalización, probablemente vamos a poder hacer cambios significativos que van a favorecer el bienestar también de las personas desde perspectiva también distinta. Y la sistematización de estas experiencias es lo interesante después de visualizar a futuro. El activismo y la transformación en una América
a una Latinoamérica convulsionada. Bueno, aquí vamos a visualizar, ¿no es cierto?, cómo la terapia ocupacional social nace precisamente desde el auge y el crecimiento del totalitarismo y el fascismo dictatorial en América Latina, desde una perspectiva que es emancipatoria, que tiene que ver con la subjetividad colectiva. Latinoamérica en general, todos los países del Cono Sur, ¿no es cierto?, caen en situaciones que son lamentables desde el punto de vista político, desde el punto de vista civil, y truncan necesariamente el desarrollo de la terapia ocupacional, de la medicina social, de la salud comunitaria, porque están vistas como elementos ideologizados o ideologizantes para precisamente la convulsión social, ¿no?, visto como desde el otro prisma. Por tanto, la terapia ocupacional viene a establecerse como punto de vista de resistencia, por eso hablo de activismo, ¿no? Y particularmente para el abordaje comunitario en salud mental. Finalmente, lo que se critica es la coerción estatal, ¿no? Cómo particularmente desde el Estado se establecen lineamientos, que en Chile no tuvo ninguna contrapropuesta. Chile nace, la terapia ocupacional nace desde la medicina social, nace con la posibilidad de establecer elementos de trabajo comunitario, de trabajo territorial, pero que rápidamente, a propósito del advenimiento de la dictadura, se transforman, ¿no es cierto? Y se genera una práctica que básicamente tiene que ver con una terapia ocupacional anglosajona, ¿no es cierto?, biomédica, clínica, que va a solucionar concretamente las situaciones de vida de las personas que sufren y que tienen algún grado de discapacidad, ya sea en el orden físico, mental, psíquico y sensorial, y van a favorecer su adaptación a un medio funcionalista, sin mayor, ¿no es cierto?, análisis respecto de cómo funcionan las instituciones, las estructuras, si esto en definitiva tiene sentido para el lugar, la población, la historia particularmente situada de las personas con quienes se trabaja. Y esta, ¿no es cierto?, posibilidad, este perfil de trabajo, si lo queremos llamar así, se da desde la lógica también contextual de cómo se organizan los objetivos de cada institución. Por eso se habla de coerción estatal, porque viene derivada, ¿no es cierto?, desde un sistema jerárquico en donde se establecen lineamientos específicos que van a bajar hacia la práctica misma. Y finalmente la intelectualidad, es decir, las personas que trabajan al orden, ¿no es cierto?, de las profesiones, médicos, terapeutas, psicólogos, escritores, en general, van a servir para la justificación hermenéutica constante, ¿no es cierto?, de la política social dominante. Finalmente, nosotros somos el delegado para el consentimiento y el consenso social en este contexto. Nosotros que trabajamos, somos, nuevamente, somos la primera línea, ¿no es cierto?, del trabajo comunitario, del trabajo que se hace con el ser humano. Necesariamente tenemos esta capacidad de persuasión para poder visualizar, ¿no es cierto?, y transformar probablemente una percepción negativa que tiene una persona respecto de su vida, respecto de su situación, y finalmente, ¿no es cierto?, transformar una experiencia y por ende después una verbalización en donde la culpa no estaba, ¿no es cierto?, en el contexto, sino que era mía, ¿no? Finalmente, yo no fui capaz de autocontrolarme, yo no fui de adaptarme, yo no soy capaz de, yo tengo esto, ¿no? La atomización, ¿no? La perspectiva individual. No importa lo que haya sucedido en la historia, la persona es un ser apolítico, asocial, perspectiva biomédica, recordemos introducción, sino que está dada, ¿no es cierto?, desde la lógica que estoy aquí porque, bueno, no lo he hecho bien, no lo he hecho bien, y por tanto quiero recuperar para reinsertarme, para volver a este mundo, ¿no es cierto?, funcional. Me quiero incluir. Por favor, sistema, incluyan. No se preocupe, como sistema vamos a hacer una ley de inclusión para que se incluyan todos. Pero dadas, ¿no es cierto?, desde una perspectiva, desde una coerción estatal. Autores que hablan de esto, Franco Basaglia, les recomiendo, psiquiatra italiano, que por supuesto creó un movimiento relacionado con la democratización de la psiquiatría, y vamos a hablar por eso, porque, bueno, la terapia ocupacional en Brasil sigue básicamente su lineamiento conceptual y epistemológico. Sartre, Foucault, también son otros autores. Gramsci, también desde el punto de vista de la intelectualidad, ¿no es cierto?, habla precisamente sobre los elementos, ¿no es cierto?, asociados en cómo nosotros como personas que ostentamos poder desde el punto de vista del conocimiento es poder, ¿no? Y ese es un refrán que
que ha acompañado décadas, ¿no es cierto?, el inconsciente colectivo de que, claro, al momento de que tú tienes cierta capacidad de conocimiento específico en un área en particular, se te otorga también un poder en particular. En el caso de la salud, ¿no es cierto?, nos otorgan el poder de poder generar el bienestar, ¿no es cierto?, subjetivo de una persona en un contexto determinado. Y eso es un poder que está instalado en el inconsciente colectivo. Entonces, llegar a un contexto, como les decía en la clase pasada, y soltarse todas esas cargas, ¿no es cierto?, sociales que están atribuidas al rol profesional, es la primera práctica liberadora que podemos hacer como terapeutas ocupacionales. Que podamos visualizar al humano que está al frente. En palabras de Frank Cronenberg, prácticas humanizantes, ¿no? Terapia ocupacional humanizante. Ver a un ser humano, no ver a un usuario, no ver a un paciente, ver a una persona. Y de persona a persona conversar y converger y contribuir a que esto pueda, ¿no es cierto?, facilitar su experiencia. En definitiva, nosotros funcionar como catalizadores más que como proveedores, ¿sí? Nosotros no proveemos servicios, nosotros no desde la perspectiva, ¿no es cierto?, crítica, de la perspectiva de una terapia ocupacional del sur, no proveemos, nosotros lo que hacemos es catalizamos, ¿sí? Profe, Adelante. y para lograr esto, como un método, podrían ser los métodos cualitativos, que permiten como relacionarse más entre sujeto a sujeto y no sujeto a objeto. Claramente, bueno, la práctica cualitativa o la investigación cualitativa precisamente tiene como ese fin de poder como visualizar precisamente las articulaciones de sujeto a sujeto, las percepciones colectivas las subjetividades colectivas también se dan como a partir de esta como posibilidad, para poder analizarla desde el punto de vista científico. Sin embargo, también caen en la retórica de la objetivización. Entonces ahí la objetivación desde ese punto de vista también es un elemento que podemos criticar, porque también buscamos la estandarización de la individualidad, finalmente, de la diversidad, pero que de alguna manera ha servido, por supuesto que sí, sirve. Y eso ha posibilitado también desde el punto de vista técnico poder articular y poder defender prácticas, ¿no es cierto?, que están fuera del status quo, fuera de lo que se establece como propio dentro de una institución, y catalizan el cambio, finalmente, tiene que ver con eso, catalizan el cambio. No, que nunca se ha hecho así. Bueno, pero ¿estamos trabajando en la perspectiva de derechos humanos o no? No te pueden decir que no. Entonces, desde ahí, ¿cuál es el argumento que tú vas a esgrimir para poder, no sé, posibilitar, ponte tú, en una UCE, poder, ¿no es cierto?, entre todos los pacientes psiquiátricos, decir, pucha, ¿sabe qué? Vamos a hacer hoy día, entre todos los usuarios que tienen alucinaciones auditivas, vamos a hacer una escucha de nuestras alucinaciones. ¿Se imaginan haciendo eso en un contexto psiquiátrico? Decirle a un psiquiatra, hoy día vamos a escucharnos las alucinaciones como terapeutas ocupacionales, vamos a hacer una actividad que tenga que ver con que cada usuario en grupo escuche y pueda referir qué es lo que escucha de sus alucinaciones auditivas. Pondrían el grito en el cielo. Pero hoy día, ¿no es cierto?, en Europa particularmente, a partir de los movimientos de diversidad, de Foro de Vida Independiente, hace pocos años se hizo un congreso, el segundo congreso de escuchadores de voces del mundo. Fueron 3 representantes chilenos, sobrevivientes de, de las prácticas de salud mental, así se definen ellos. Entonces, básicamente, ¿no es cierto?, ¿cómo es que vamos a establecer esta delegación, ¿no es cierto?, de consentimiento y de consenso social obligado hacia lo que debemos ser? ¿O vamos a establecer, ¿no es cierto?, una práctica de liberación para favorecer la capacidad transformadora de las instituciones? ¿Las instituciones deben cambiar o no deben cambiar, o deben situarse siempre desde los mismos objetivos? Como la cultura, ¿no? Van a haber resistencias, por supuesto, pero lo que es siempre lógico y real, y lo podemos, ¿no es cierto?, comprobar, es que todo cambia, y desde ese cambio nosotros tenemos que tratar de visualizar los mejores aspectos para que así la población, las personas, ¿no es cierto?, que sufren, tengan un mejor venir, un mejor devenir en relación a sus opciones de vida. Y nosotros como profesionales éticos, responsables, desde una filosofía ocupacional, desde los derechos humanos, debemos contribuir hacia esa posibilidad. ¿Preguntas? ¿Dudas? Que me quedó fea esta diapositiva.
la acción profesional a la acción política, ¿no? Desde el punto de vista gramsciano, de cómo nosotros también posicionamos nuestro rol desde el punto de vista político, desde la intelectualidad, desde el punto de vista, desde el establecimiento del poder, finalmente tiene que ver con, no, acá hago como un versus, ¿no? Establecer básicamente cómo es que se establecen las delegaciones valóricas, ¿no? Establecidas por mandato desde los contextos donde se trabaja, versus el reconocimiento de las necesidades ajenas, ¿no? Eso lo podemos como llevar a un contexto carcelario, a un contexto de salud mental, a un contexto de geriatría, ¿no? ¿Cómo vamos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ético, por supuesto, cómo vamos a favorecer ciertos relatos en contraposición a otros que busquen el entramado de una complejidad concreta que permita a las personas convivir? Invisibilización de relaciones y producción de desigualdad y malestar psicosocial versus responsabilización individual, ¿no? Lo que yo le decía, la atomización de la práctica humana en función de su bienestar subjetivo, establece todo el tiempo de que finalmente como profesional tenemos la opción de decir, bueno, tratemos de buscar algo de tu interés para que te puedas, ¿no es cierto?, adaptar a un contexto, desde un punto de vista implícito, adaptar a un contexto totalizante en donde no tienes ninguna decisión sobre nada que vengamos a hacer. De hecho, yo, terapeuta ocupacional, soy uno de los pocos que te pregunta sobre lo que te gustan, y yo, terapeuta ocupacional, vengo y te traigo lo que te gusta. Entonces, mira, conmigo vas a tener mejor vínculo y yo como terapeuta voy a negociar tus conductas y voy a ver, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y esto otro, y de repente no voy a venir porque te portaste mal. Hay todo un entramado también conductual probablemente en algunas instituciones que pudiesen funcionar de esa manera, ¿no? Y van, ¿no es cierto?, problematizando todo el tiempo hacia lo que no ocurre, hacia lo que se establece como negativo desde lo individuo, ¿no? Pero deja de lado absolutamente todo lo relacionado con las relaciones de producción, de desigualdad, de malestar, que están a la base, por ejemplo, del sufrimiento de la persona. Y finalmente, ¿no es cierto?, esto tiene que ver también con la lógica del paciente que se beneficia de la atención sanitaria versus la persona que toma su condición como una forma de apropiación para poder, ¿no es cierto?, cambiarla, ¿no? Entendiendo finalmente como esta dicotomía constante que existe, ¿no? El tema, por ejemplo, de la objetividad conductual individual versus las subjetividades colectivas, también tiene que ver con esto, ¿no? Una subjetividad colectiva, una subjetividad empoderada, va a tender, ¿no es cierto?, a apropiarse de su condición psicopatológica social, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la salud mental, y poder desde ese punto de vista establecer estrategias que desde su historia, sus conocimientos, a él le han servido, a ella le han servido, y han posibilitado una mejoría sustancial, ¿no es cierto?, en su calidad de vida, en sus relaciones humanas, en sus vínculos cercanos. Y desde ahí, ¿no es cierto?, se posibilita, desde ese punto de vista, la activación del activismo ¿no? Y así es como en Brasil particularmente, a partir de toda esta orientación y esta reflexión teórica, se establece necesariamente la aparición de una terapia ocupacional que va a acompañar las políticas de transformación en salud mental, particularmente entre los años 80 y 90. En Chile, particularmente, se establece esta dimensión desde el año 2000 en adelante. Hay pocos terapeutas ocupacionales trabajando en la reforma del Plan Nacional de Salud Mental desde el 93 al 97, por tanto, el primer plan de salud mental si bien tiene aspectos que están derivados desde el modelo de atención comunitaria, obvian, ¿no es cierto?, los elementos relacionados precisamente con, particularmente desde la terapia ocupacional, con una terapia ocupacional centrada en la toma de decisión, ¿no es cierto?, en las subjetividades colectivas. Muy bien, y aquí es súper importante establecer eso porque, de alguna manera, en Brasil se establece la necesidad de cambiar, ¿no es cierto?, conceptualmente la lógica de enfermedad mental. Y esto está a la base precisamente de las cátedras de Franco Basaglia, ¿no es cierto?, de las premisas establecidas por este psiquiatra italiano que buscaba la democratización de la psiquiatría, la democratización de los locos, ¿no? Entendiendo que también existía en ese tiempo
por supuesto, un devenir constante respecto de la condena social que significaba tener una enfermedad mental. Y en vez de verla como una enfermedad mental, ¿no es cierto?, como una desviación sobre a una normalidad conductual específica de un grupo de seres humanos, ¿no es cierto?, no hay una desviación conductual, sino que está dada desde el raciocinio, que está dada desde la responsabilización individual, que está dada desde la conducta que ha emergido de la persona en su historia de vida y que la ha llevado, por ejemplo, a un manicomio o a una institución totalizante. La terapia ocupacional en Brasil, cuando se posiciona de lo social, se posiciona conceptualmente no entendiendo a la enfermedad mental como tal, como lo describí, sino como una contradicción humana, y esto es radical. ¿Por qué? Porque al entenderla como una contradicción humana, operamos desde el derecho humano. Y cuando se entiende desde el derecho humano, lo que se va a establecer principalmente es el principio de falta de dignidad, y es el principio de sufrimiento. Ya no es sufrimiento físico, como pudiese establecerse en un ejemplo de tortura, es un sufrimiento psíquico, que está establecido particularmente, ¿no es cierto?, por las condiciones en que las personas se desarrollan, en que las personas habitan, en que las personas se vinculan, establecidas por macropolíticas, por supuesto, que condicionan esas maneras. Desde el punto de vista de las determinantes sociales en salud, que en ese tiempo, en el 70, 80, estaban recién, ¿no es cierto?, articulándose, esta posibilidad conceptual de traspasar la enfermedad mental hacia una contradicción humana como la pobreza, por ejemplo, nadie aquí, convengamos que nadie acá, por ejemplo, diría que mira a esa persona pobre ¿no es cierto?, y culparla, usted deje de ser pobre, venga para acá, ¿no es cierto?, y verla como una enfermedad. La pobreza es una condición, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el sufrimiento también y una contradicción humana. Entonces, la enfermedad mental, cuando la posición es precisamente del sufrimiento psíquico, cambia absolutamente, ¿no es cierto?, el panorama de cómo se debe abordar. ¿Y qué significa en palabras concretas, no? Barros del 2002, ¿no? Desde la sistematización de la terapia ocupacional social en Brasil, que es un artículo que leyeron uno de los grupos, ¿no es cierto?, de discusión, establece que significa la deconstrucción de la cultura asilárica y la construcción en el territorio de servicios responsables de toda la demanda, fuertes, no jerárquicos, de dimensiones complejas, pudiendo, según las necesidades de cada persona, asumir el carácter de lo que llamamos la unidad básica de salud. Desde aquí se desprenden todas esas políticas relacionadas con hospitales de día, cooperativas de salud mental, hospitales de día, ¿no es cierto?, centros, aquí como lo llamamos acá, hogares protegidos, que también en la política se estableció, hogares protegidos, ¿no es cierto?, que buscan la integración de las personas en un contexto social, territorial específico, ya no asiladas, sino que incluidas, pero también dentro de un dispositivo, que finalmente también hay elementos que desde ese punto de vista, desde esta proliferación de dispositivos comunitarios, se dan también necesariamente elementos que desde el discurso, nuevamente, desde la delegación valórica que como profesional tenemos, replicamos, vamos replicando, ¿sí? Finalmente, más, ¿no es cierto?, la gran posibilidad que obtuvo la terapia ocupacional en Brasil en base a la sistematización de sus experiencias, precisamente fue la capacidad, ¿no es cierto?, y la necesidad que tiene la sociedad de poder articular dispositivos que permitan esa inclusión y permitan ese diálogo constante con personas que están excluidas y marginadas de un sistema por motivos conductuales particularmente, y que buscan precisamente, ¿no es cierto?, la articulación armoniosa de las relaciones para un bienestar social territorial específico. Hasta acá, ¿dudas? Vamos a pedir opiniones, dudas, preguntas. Tania Concha, ¿qué opina? Hola, profe. ¿Cómo está? No, bueno, interesante saber este tipo de conocimiento, esta nueva terapia ocupacional social. Y hasta el momento no tengo dudas.
Perfecto, entonces quedan claras como las dimensiones de cómo conceptualmente, ¿no es cierto?, la terapia ocupacional social como conceptualización nace, ¿no? Estamos hablando de una terapia ocupacional que se basa en derechos humanos, de una filosofía de ocupación y conceptual y epistemológicamente traspasa, ¿no es cierto?, este elemento psicopatológico de enfermedad, ¿no es cierto?, y un poco desconociendo también los orígenes salubristas de la profesión, por eso se llama terapia ocupacional social, la delegamos a su sufrimiento psíquico que tiene que ver precisamente con una discusión en el orden y en la base de los derechos humanos, que está dada desde el punto de vista conceptual desde la ciencia social. Entonces, estamos cambiando nuestro foco de estudio también. Esto es súper importante porque es la piedra angular de una transformación importante a nivel latinoamericano y mundial de lo que significa la terapia ocupacional y sus posibilidades. No conozco aún una terapia ocupacional que como por currículum esté en una facultad de ciencia social, pero debemos estar a puertas de que eso exista, como en psicología, que hay universidades que la establecen desde lo social, otras desde la salud, desde la salud, y que está bien, y que va a aportar a la diversidad y necesariamente al relato, ¿no? O al correlato en relación a lo que se va a hacer en la práctica clínica. Terapia ocupacional existe en el contexto clínico, existe en un contexto de salud, existe en un contexto comunitario. Lo que hoy día debemos diversificar es precisamente esas miradas para poder llegar a ciertas especificaciones, probablemente como casas de estudio, que permitan precisamente darle mayor énfasis y desarrollo a cada área. Aquí estamos situados de un punto de vista crítico, entonces por eso gran parte de la asignatura y gran parte de las clases estamos también como analizando críticamente esto. En ningún sentido algo es mejor o peor, porque estamos haciendo análisis, ¿no es cierto?, históricos situados que van a producir condiciones específicas, que van a ser situadas desde lo individual o colectivo. Desde lo individual, una terapia ocupacional en un contexto de salud mental, por ejemplo, en una UCE, en una unidad de corta estadía, probablemente va a situar una mejoría importante a nivel de experiencia de la persona en función de lo que esa terapia ocupacional puede hacer. Desde el punto de vista crítico, para dejarlo en claro, ¿no es cierto? Existe toda una incumbencia valórica, ética, en relación a cómo como profesionales vamos, de alguna u otra forma, estableciendo ciertos patrones, ¿no es cierto?, que van a fomentar precisamente la estigmatización, el sufrimiento, que están dados desde el punto de vista teórico cuando invisibilizamos la forma en cómo se producen esos malestares. Entonces, para terminar, ¿no es cierto?, de cómo se desarrolla esta terapia ocupacional en Brasil, ¿no es cierto?, estamos dados que se da desde la necesidad de abolición de las instituciones totalizantes, particularmente los manicomios, los asilos de salud mental, para producir, ¿no es cierto?, dispositivos de atención complejos y diversos que van a estar en la comunidad y que van a propiciar, ¿no es cierto?, desde ahí experiencias y prácticas que van a ser transformadoras para las personas en esos contextos. Vamos a cambiar la conceptualización entonces de psicopatológica por una condición, ¿no es cierto?, de sufrimiento, una condición que ya es ética, ¿no?, es valórica desde el punto de vista también de que no se puede permitir desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, y desde ahí también se van a plantear los cimientos epistemológicos y éticos de la práctica del terapeuta ocupacional. Por ejemplo, cuando yo les propongo esta clase y estamos visualizando desde el punto de vista crítico, por supuesto se me vienen a la mente todas las prácticas que yo he tenido en geriátrico, el mismo Sename con los niños. Recuerden que la práctica relacionada y establecida en Sename tenía que ver con la estructuración de rutina, que estaban a la base del interés, pero que estaban dadas precisamente sobre un fin superior que no tiene que ver con necesariamente con el interés colectivo, sino con el interés atomizado individual de ciertos niños. ¿Qué distinto hubiese sido una terapia ocupacional que hubiese posibilitado una práctica emancipadora del relato colectivo? Y eso hoy día lo podemos establecer y lo podemos situar porque ya existen los argumentos y las experiencias también desde el punto de vista conceptual para que eso ocurra. Entonces probablemente esas prácticas también con pequeños cambios metodológicos o epistemológicos desde la concepción de ciertas condiciones, de ciertos conceptos, pueden ser también. Entonces la importancia, ¿no es cierto?, de poder tener siempre en nuestro chip esta visión crítica. No, yo otra vez. ¿Qué pasó? ¿Quién está ahí conversando? ¿Alguien se salió, entró? Parece. Ya, muy bien. ¿No hay dudas entonces hasta acá? ¿Todo claro?
Muy bien, continuamos. Ahora la idea es pasar, ¿no es cierto?, a cómo se establece la terapia ocupacional en el sur, particularmente en Chile, ¿no? Ya entendimos cómo la terapia ocupacional se articula, se manifiesta, nace en Brasil, y por supuesto, desde ahí Brasil tiene experiencias de terapia ocupacional, de experiencias de terapia ocupacional emancipadora súper interesantes. Los invito a que puedan revisar, ¿no es cierto?, las revistas brasileñas de terapia ocupacional desde el trabajo territorial son súper interesantes de visualizar, son súper enriquecedoras de comprender, y nos dan opciones, ¿no es cierto?, de trabajo en base a lo que nosotros vayamos a proponer también en el futuro en nuestras prácticas cotidianas. Y ahora nos toca hablar sobre Chile. Pero para hablar de Chile vamos a situar una experiencia práctica. Y antes de eso, es importante, ¿no es cierto?, conocer, desde una perspectiva histórica situada, cómo se desarrolla la terapia ocupacional. Y eso ustedes lo saben porque ya todos pasaron introducción a la terapia ocupacional, pero a modo, ¿no es cierto?, de resumen express. La terapia ocupacional nace en un contexto de dictadura, básicamente, en su formación inicial, y esto establece, ¿no es cierto?, que se tenga que decidir sobre un componente social de epistemología territorial, como lo fue la medicina social o la salud comunitaria, versus un ámbito clínico de carácter asistencial, que luego fue absolutamente, por supuesto, refundada a propósito también de la Constitución del 80, ¿no?, donde el asistencialismo es parte, ¿no es cierto?, fundamental de la política nacional. Entonces, la emancipación, ¿no es cierto?, la capacidad de liberación, la capacidad de resolución territorial, no es algo que se vaya a conversar hasta después del año 2000, yo creo. Finalmente, ¿no es cierto?, hay una historia emancipatoria de los contextos de salud mental. En Brasil, ¿no es cierto?, homologando las experiencias brasileñas, argentinas particularmente, sobre precisamente estas batallas que tuvieron los profesionales de la salud para poder posibilitar un cambio epistemológico, un cambio institucional, una proliferación de dispositivos de carácter comunitario que aporten a la vida social de las personas hacia una salud mental comunitaria. En Chile también se posicionó esta lógica, y esto partió desde los años 90 aproximadamente, ¿no? Desde el año 93, 94, particularmente con Gajardo, como exponente también del área psiquiátrica, que trabajó durante la dictadura en estos contextos, ¿no es cierto?, establece una necesaria vinculación sobre una terapia ocupacional basada en derechos humanos. Y aquí da, ¿no es cierto?, cómo es que necesariamente se nace una terapia ocupacional en Chile, que no va a ser una terapia ocupacional social, sino una terapia ocupacional en base a derechos humanos. ¿Sí? Como conceptualización desde las terapias ocupacionales del sur, podemos hablar que en Chile se basa todavía de manera súper rudimentaria y súper contextual desde la sistematización, porque doy fe de que muchos colegas hacen terapias ocupacionales del sur, pero claro, la sistematización y la experiencia van a estar ahí situadas desde eso, desde la experiencia anecdótica que alguien tuvo al conocer a alguien que hizo esto, ¿no? Pero no desde la sistematización, porque la sistematización, ¿cuál es el fin de la sistematización finalmente aquí? Ya no tiene que ver con la validación profesional hacia nivel comunitario, sino que tiene que ver básicamente con la proliferación de formas y fórmulas que permitan llevar una terapia ocupacional territorialmente situada. Y eso tiene que ver con resolver problemáticas contextuales en comunidades específicas, con historias y con vidas específicas. Nuestro llamado ético, por tanto, se cumple. Pero ni siquiera es respecto a, no, porque son territoriales, entonces no lo podemos imitar, pero sí podemos, ¿no es cierto?, visualizar y homologar conceptos, fórmulas, que después me permitan llevar una práctica que va a ser única, o que va a ser similar, ¿no? Nicolás, ¿no es cierto?, da algunos argumentos y propone, ¿no es cierto?, que a propósito de esto mismo, es que Chile tiene la peor salud mental de América, claramente, ¿no es cierto?, hay condiciones sociosanitarias que la producen, pero el principal motivo es en base a las relaciones también establecidas, de desigualdad, de redistribución territorial, de posibilidades y de oportunidades y privilegios, ¿no? Ahí está sumado a lo que dices tú también, ¿no es cierto?, un imbricado sistema que no conduce, somos un experimento social desde el punto de vista económico, donde
existe un capitalismo salvaje, con mínimas regulaciones y con máxima apertura a tratados de libre comercio que condicionan la vida de las personas en todos los lugares y en todos los rincones de este país. Entonces, hay todo un tema también ahí desde lo económico, desde lo macro, que se analiza, y por supuesto desde una terapia ocupacional situada territorialmente, precisamente la revelación de esas formas son las que van a permitir a los sujetos, a las comunidades, apropiarse, ¿no es cierto?, de esa condición, no ya como un elemento peyorativo que invite a ayúdenme, o que venga el profesional que tiene el poder desde el punto de vista social para cambiar esa situación, sino que se hace a sí mismo, ¿no es cierto?, y se empodera a sí mismo en su situación para cambiarla. Ahí está el gran cambio, ¿no? Como punto de vista interventivo. Yo catalizo, no proveo, ¿no es cierto?, un servicio de bienestar, catalizo la oportunidad de crisis guiadas para que no generen probablemente compensaciones o malestares mayores. Pero catalizo, sirvo de catarsis para la apropiación, ¿sí? La apropiación por parte de las personas. Y finalmente, ¿no es cierto?, hoy día las terapias ocupacionales del sur, en base a derechos humanos en Chile, se basa en relación a grupos de excluidos. Hay también hoy día, a propósito de esta posibilidad que tenemos, o a esta realidad que vivenciamos sobre esta forma neoliberal de vida, más en contexto de pandemia, inclusive hoy día, a esta promesa, ¿no es cierto?, establecida, en donde hay niveles de desigualdad increíbles, donde hay posibilidades también de sufrimiento en todo ámbito, ¿no es cierto?, de historia, de área, es que se va a visualizar una terapia ocupacional en base a derechos humanos, en donde la migración, la ruralidad, la infancia y la salud mental son los principales elementos a considerar, ¿no es cierto?, son las principales prácticas que se establecen, ¿no es cierto?, como, o que pudiesen desarrollarse desde una perspectiva de terapias ocupacionales del sur. Y para esto, mañana, y bueno, lo que queda de clase, ¿no es cierto?, la idea es que ustedes puedan ahora situar una lectura que yo voy a subir en Ciudaduk en este momento, y mañana vamos a analizar este paper, y vamos a terminar, ¿no es cierto?, con el linkeo respecto a los derechos humanos, y vamos a ver alguna otra experiencia también, pero es importante que la puedan leer para comentarla en clases, ¿no es cierto?, los primeros 30 minutos va a ser sobre eso, sobre sus impresiones, y para ir como viendo también y dilucidando cómo es que podemos llevar una práctica, una terapia ocupacional del sur en ese sentido. Y eso, chiquillas y chiquillos. ¿Alguna pregunta? A ver, espérenme un ratito. Muy bien, chiquillas y chiquillos. Consultas, dudas. Vamos a subir inmediatamente. Yo, profe, tengo una duda. Sí, adelante. Eh, Nada más que nada, ¿a qué se refiere cuando dice que los terapeutas catalizamos las intervenciones? No sé si era las intervenciones o era hacia las personas. Claro, la catalización, cuando yo hablo de catalizador, tiene que ver con posibilitar la comprensión sobre prácticas, ¿no es cierto?, y situaciones que favorezcan el bienestar colectivo y subjetivo de las personas. Es decir, favorecer la transformación. Catalizar es eso. Un catalizador básicamente viene a ser como
un acelerador de un proceso en particular, ¿no? Y eso es lo que busca, ¿no es cierto?, un terapeuta ocupacional en este ámbito, ¿no es cierto? Ser favorecedor de la articulación de un proceso que, en este caso, esté ligado precisamente a la apropiación en relación a los discursos imperantes dominantes y que visualice desde la apropiación una resolución sobre su dificultad, sobre sus problemáticas, sobre sus vivencias, que conduzcan, ¿no es cierto?, a un bienestar colectivo. Ah, ya, ya. Ahí. Gracias, profe. De nada. Y eso, ¿alguna otra duda? Estamos respondiendo las dudas ahora. Mientras subimos la clase, mientras subimos todo. Bueno, chiquillos y chiquillas, si no hay más dudas, dejamos entonces la clase hasta acá. El texto para mañana lo tienen que leer porque lo vamos a consultar, es parte como de es una experiencia de migración, se los recomiendo, está súper bueno. Es breve, son varias hojas, pero es breve porque es terapia ocupacional del sur. Entonces se da precisamente sobre un contexto de trabajo en familias, en migración. Y se pone en práctica, ¿no es cierto? Y es una sistematización de una experiencia. La clase en... Eso. Y Romina pregunta sobre la prueba del próximo lunes. Entra todo esto hasta mañana y el miércoles. Pero es lo mismo. Vamos a estar en recursividad respecto de terapias ocupacionales del sur. Así que eso, bueno, el mecanismo de la prueba va a ser similar a la semana anterior y, bueno, si hay algún cambio se informará en el mismo momento, pero recuerden, en el momento de la prueba, si tienen clases después, traten de hacer las gestiones, porque ustedes hicieron el cambio. Por tanto, la prueba también va a demorar varias horas y va a tener el mismo componente. Va a empezar a las 11:30, va a terminar a las 3:30, máximo 4. Entonces, si tienen clases después, recuerden consultarlo con los profesores correspondientes, porque yo ya me movilicé y entiendo que quizá ustedes ya también tienen eso visto. Muy bien, chiquillas y chiquillos, me voy a salir de acá porque no puedo subir la información ahora, pero si no la puedo subir, se la envío a sus delegadas también. Lo ves en ese momento, que estén muy bien, hasta mañana. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao.